La Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán presenta Mesa Educativa. Dialogamos y analizamos el acontecer educacional en la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Hola, hola, ¿cómo están, queridos auditores de Mesa Educativa? Como cada 15 días nos reunimos para hablar temas que sean significativos para nuestra iglesia diocesana. Y esta semana tenemos dos compañeros de trabajo, dos amigos, un matrimonio que nos acompaña el día de hoy para hablar del tema las asambleas diocesanas en el contexto sinodal. Si usted no entendió de qué se trata todo esto, le vamos a explicar en este transcurso del programa Mesa Educativa. Primero voy a presentar, a mi derecha está Auri Pérez. Bienvenida, Auri. Muchas gracias, Paulita. Auri es secretaria ejecutiva de la Pastoral Juvenil de la Diócesis. Y también tenemos con nosotros a Alex Morales. Bienvenido, Alex. Hola, Paula. Gusto saludarlos a todos los que están ya en sintonía de este programa. Alex es el secretario pastoral, secretario ejecutivo para la Pastoral de la Diócesis de Chillán. Así que ellos, cuando fueron presentados, cuando nos conocimos hace ya algunos años, me decían, el hermano Alex, yo pensé que era un religioso, soltero, célibe, que trabajaba en la diócesis. Y después me di cuenta que miraba mucho a mi colega Auri Pérez. Entonces dije, ¿esto cómo puede ser pasando frente a mi ojo? Y no, ellos son un matrimonio misionero de Guatemala, que tiene familia, tienen dos hermosos hijos, que han formado una familia, que son ambos hijos chilenos. Así que aquí le vamos a preguntar algunas cosas más de por qué decidieron llegar hasta el lugar más austral del mundo a su servicio pastoral. ¿Quién puede partir? Auri, ¿puedes contarnos cómo llegan ustedes a Chile? Bueno, en realidad sí tienes razón, es un lugar tan austral como dices tú. Acá en Chile, en realidad yo Chile lo conocía solo por la televisión. Una vez creo que vi un programa donde estaban hablando de Valparaíso, digo yo, porque me acuerdo que vi las callecitas, eran hacia arriba. Pero bueno, fue una propuesta que se nos hizo a nosotros a través del obispo en ese entonces en Calama, Monseñor Guillermo Vera, que conoce la obra y hace una invitación para que vinieran más misioneros a Chile, y se nos presenta a nosotros la opción de poder venir aquí. En ese entonces pololeábamos con Alex, en algún momento pensábamos sí dar el siguiente paso al matrimonio, pero no se da eso sino hasta que se nos presenta esta opción de venir acá, y la tomamos para poder casarnos en Guatemala, y llegar aquí un 10 de mayo llegamos acá a Chile, así que ¿Están de aniversario? Recientemente cumplimos aniversario de matrimonio y también 20 años de haber llegado acá a Chile. Harto tiempo. Oye, ¿cómo se les ocurre Chile? ¿Por qué Chile cuando dicen esta invitación más abierta que dice Auri? ¿Por qué eligen Chile? Pasa que no es que hayamos elegido, nosotros ser misioneros consagrados somos parte de una institución. Y es la institución la que nos envía. No es que nosotros hayamos pedido venir a Chile. Ah, no es lo mismo ya entonces, no es el cariño el mismo. Entonces, de hecho, nosotros en algún momento se nos había hablado para ir a New Orleans, a Estados Unidos, y justo en ese tiempo pasó un huracán, Katrina me parece que se llamaba, y destruyó toda la parte de New Orleans. Con el padre Pedro, me acuerdo que nos había hecho la invitación. Y habíamos quedado como en ese diálogo con Auri, y también se hablaba en algún momento de Canadá, me acuerdo, para ir a Vancouver en aquellos tiempos así. Pero nada de eso se fue concretando, y lo de Chile lo vimos nosotros como algo providencial, porque llegó y se concretó muy rápido, muy rápido. Entonces dijimos, bueno, por aquí tiene que ser el camino. Lo conversamos, me acuerdo yo que cuando hablamos con nuestro superior, fue en un contexto de un domingo de resurrección. Me acuerdo que estábamos en un retiro de Semana Santa, y él nos pidió que quería conversar con nosotros, y nosotros dijimos que nos diera 3 días para pensarlo. 3 días, poquito. 3 días, sí. Pensamos, conversamos con Auri, vimos los pros, los contras, qué opinaba, cómo lo veía y toda la cosa. Pero, y bueno, tomamos la decisión de asumir este desafío, digamos así, porque a la larga era un desafío llegar a una tierra desconocida. Estábamos en El Salvador en ese momento, en Antiguo Cuscatlán se llama la ciudad, y estando ahí pues nos hace la invitación para venir acá a Chile.
Yo recordando un poco la historia de ustedes no llegan directamente a Chillán primero. No, llegamos a Calama, que es donde, bueno, te decía al inicio, que ahí estaba como obispo, Monseñor Guillermo Vera, que él fue el que nos hace la invitación a llegar a Chile. Y lo que decía Alex me llama la atención porque me hace recordar que sí, efectivamente, no acordaba ese detalle de que estaba la opción para ir a Estados Unidos y yo saqué mi visa y me dieron la visa por 10 años y sabes que nunca la usé. Nunca se me venció. Ya pasó. Y no la usé. Y ahora va a ser más difícil ir. Fue en Chile que el Señor quiso que estuviéramos. Yo creo que es cosa de Él nomás, que quiso enviarnos para acá a compartir con ustedes. ¿Y siempre han vivido aquí en Chillán en el mismo sector? ¿Han servido en la misma comunidad o han estado en distintos lugares? No, desde que llegamos, cuando hablamos en ese entonces con Monseñor Carlos, él nos pidió que pudiésemos acompañar esa parte de la diócesis, que en ese entonces se llamaba Parroquia Divino Salvador, que era atendida por los padres carmelitas. Después cambió a Parroquia Virgen del Carmen, y después del terremoto los padres carmelitas se fueron, quedando la parroquia en manos de sacerdotes diocesanos, y ahí nos pidieron pues que nosotros pudiéramos seguir acompañando, porque la idea era estar 6 años en un lugar y después rotarnos e ir a otro lugar, pero igual la necesidad fue creciendo en ese sentido y él nos pidió que mejor nos quedáramos ahí un poco más estables. Y desde ahí que estamos en la comunidad de la ahora Parroquia Virgen del Carmen. ¿Cuántos años ya son estos acá en Chillán? Aquí en Chillán estaríamos hablando de 18 años y medio, digámoslo así. Sí, 18 años y medio, porque en Calama estuvimos año y medio. Oye, me imagino que los auditores al escucharlo ya los conocen mucho, los conocen a ustedes por las actividades que realizan, tanto en pastoral juvenil como en el ámbito pastoral ya más amplio. Y también han visto cómo ustedes se han chilenizado un poco, ¿cierto? Algunos ni se dan cuenta que son extranjeros. Entonces, quizás contarle a la gente cómo es Guatemala, porque no es un destino que sea muy habitual para los chilenos. Quizás uno acá al lado tiene los países más cercanos, Latinoamérica, después México, Europa, pero los países que están dentro de nuestra Latinoamérica no son tan conocidos. Bueno, Guatemala forma parte de los países de Centroamérica, países pequeños, y bueno, sí hemos sabido de chilenos que viven allá, que trabajan allá en algunas empresas allá y les gusta Guatemala. Bueno, siempre nosotros solemos decir: quien va a Guatemala y no va a Antigua Guatemala no ha ido a Guatemala. ¿Cierto? Casi que me salió como como publicidad, viaje a Guatemala. Pero Guatemala es un país relativamente pequeño, según hemos escuchado, su tamaño es como el tamaño de Antofagasta. De la región de Antofagasta. 108,000 kilómetros cuadrados. Se puede recorrer, creo, en una semana. Sí, podría ser. En una semana tú puedes conocer varios lugares porque Guatemala es vamos pequeño. Vamos a anotar qué semana vamos a ir. Entonces. Claro. Sí, hay que ir. La primera semana de vacaciones. Sí, es un país muy católico, se puede decir, muy conservador. Hay mucha fe popular, mucha gente muy cariñosa, muy de piel. Siento que los guatemaltecos somos muy de piel y muy serviciales también. ¿Y qué características más tienen los guatemaltecos? Mira, yo me he encontrado con algunos detalles aquí más físicos. Estatura, no somos muy altos, de piel morena en general. Bueno, para bailar, y eso que yo no bailo, pero la mayoría de los guatemaltecos mandaron al menos bailarín aquí a esta visión. Pero en general son muy alegres. La música, sobre todo, es muy propia de la cultura nuestra. Hay mucha tradición todavía y hay mucho arraigo con los pueblos originarios, ¿no? Allá una gran mayoría de nuestros compatriotas pues visten sus atuendos originarios, andan, es como algo más dentro de la cultura, no es que se pongan algo para una fecha particular, sino que ellos visten así de manera cotidiana. Todavía hay mucha cultura indígena. Nosotros tuvimos la oportunidad de misionar en pueblos indígenas. Es una cultura muy rica, muy hermosa. Ellos son como dicen ustedes aquí, son muy achoclonados, ¿ya? El mestizo no es tan así, pero el pueblo indígena, y tienen cosas muy sencillas, pero muy significativas. Entre paréntesis,
una oportunidad me correspondió ir a almorzar a la casa de una familia. Yo le daba clases de guitarra a sus hijos. Aprovechando la misión, en la mañana predicábamos, en la tarde íbamos a unos programas de radio y en la noche yo les hacía clases de guitarra. Y me acuerdo que paulatinamente ellos me fueron incorporando a su núcleo. Y cómo me di cuenta yo, porque cuando ellos comen, cuando ellos almuerzan o cenan, se sientan alrededor del fogón. Y a ti, que eres invitado, te ponen una mesita así al lado. No te sientas con ellos al principio. Y en la medida que tú vas siendo parte de ellos, más confianza. Y yo tuve la oportunidad de comer con ellos en el fogón. Y fue muy bonito, porque allá se come mucho frijol o poroto. Estaba la olla de frijoles ahí que hervía. Y tú podías meter, allá se llaman jícamas, que son como unas cucharas grandes que se hacen de una fruta. Y tú sacas tus frijoles y te los sirves. Eso es signo de que tú estás integrando parte del núcleo de Dios. Son muy así, muy de piel, como decía Auri. Y eso hay sido muy bonito. Entonces, Guatemala tiene esa experiencia de vida, de raíces ancestrales, en su cultura, en su comida, en sus bailes, y también en su expresión, porque allá la gente habla en lengua. En su lengua nativa hay más de 25 dialectos. Yo alcancé a entender un poquito el cachiquel, que es como el que más se habla, porque el cachiquel, el tujil, el man, el pocomán, quiché, maya, quiché, un montón, y todos te hablan y te entienden. Los niños te entienden en el castellano y te entienden en su lengua. Entonces Guatemala es así, diversa, muy diversa. Oye, ¿qué era verlos a ustedes pequeñitos allá en Guatemala? ¿Qué hacía Auri? ¿Qué hacía Alex? ¿Dónde estudiaron? ¿Qué estudiaron? Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, yo estudié en una escuela cerca de mi casa. Allá, aquí por ejemplo, son villas, poblaciones. Allá son colonias. Yo vivía en la colonia El Milagro, así se llama, donde salieron muchos misioneros para esta obra. Bueno, ahí me nací, crecí. Estudié en una escuelita, mi escuela se llamaba Escuela Milagro 2, en la jornada vespertinas estudiaba yo, y luego estudié en un colegio evangélico, fíjate, ahí conocí, ahí me empezaron a mí a acercar de una manera más especial a Dios y sobre todo a la escritura, a la Sagrada Escritura, eso siempre lo tengo presente. Crecí ahí también participé en mi parroquia. Formé parte del equipo de liturgia, del coro, de la pastoral juvenil. Y de ahí no salió más, porque acá la agarramos todo el tiempo más. Pero pasó un tiempo en que me alejé, o sea, porque, claro, por los estudios ya trabajaba, entonces ya no estaba. ¿Qué estudiaste, Auri? Estudié para secretaria bilingüe. Como salir acá de cuarto medio. Pero ya no seguí en la universidad. Tuve un tiempo que sí quise seguir, pero después ya no me daba el tiempo y la universidad a la que podía ir quedaba relativamente lejos, entonces no seguí en la universidad. ¿Y en el caso de Alex? Bueno, yo vengo de un área rural, muy rural. Así como Auri creció en una colonia de la ciudad, yo crecí en una aldea. Como decir aquí, no sé, se me imagina Portezuelo como... Bueno, Aires, una cosa así, o ¿cómo se llama? Minas del Leuque, para el lado allá de Trehuaco. Y en una escuela rural, ahí crecí. De hecho, mi escuela se llama Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea del Astillero. Así se llama. Largo el nombre. Los más chiquititos no podían decir dónde estudiaban. Sí, era súper largo el título. Y después ya me fui al pueblo. Ahí estudié. Lo que pasa es que aquí... Era el mismo nombre, pero con otro agregado. Allá era Instituto por Cooperativa Humberto Najarro Virula, así se llamaba, porque estoy en un instituto que era por cooperativa, es decir, había una cooperativa del pueblo que lo sostenía y los apoderados pagaban una parte. Y después, bueno, Dios ahí que pone sus cosas. Me acuerdo que una vez una de mis tías, que ya trabajaba en el Banco Guatemala, el Banco Central de Guatemala, me dijo, si tú sacas un promedio tal, no sé, por decir aquí un 6.8, si tú sacas al final un promedio 6.8 en tus notas finales, yo te pago el estudio técnico o diversificado, se llama.
Yo creo que me lo dijo en talla o en broma, pensó que no lo iba a hacer. Y yo me lo propuse y lo hice. Ya, de hecho, mi promedio fue 6.9. Cuando yo se lo presenté, ella se sorprendió, le dije, tía, aquí está mi certificado. Y cuando vio las notas, así como que se sorprendió porque no lo esperaba. Va a tener que cumplir la promesa. Entonces sí, va a tener que cumplir. Pero ¿estás dispuesto a irte conmigo a Guatemala, ciudad? Ahí ya era la ciudad. Yo venía de una aldea, de la aldea en el pueblo y del pueblo a la ciudad. Como decir, aquí es Santiago. Y ya le dije yo hablo con mis papás, hablé con mi papá no mucho quería, mi mamá menos, pero mi papá es la oportunidad que tengo para estudiar, porque iba a ser muy difícil estando en un pueblo estudiar, seguir mis estudios. Y así fue, ella me pagó los estudios, yo pude estudiar, yo saqué un técnico en contador público que se llama allá, y después seguí en la universidad, no terminé la auditoría porque estaba estudiando auditoría, porque después entré a la misión. Pero... A la misión que estaba la Auri. Claro. Esa era tu nueva misión. La misión. Estaba sacando contador auditor. Y después de eso, pues ya el tema de la formación también, que fue parte del estudio que nosotros tuvimos, porque nuestra generación, cuando yo entré a ser misionero, fue una generación bien particular, porque cuando entró Auri tiene, bueno, ahí lo irá a contar ella, pero Auri está cumpliendo casi 29 años de ser misionera. Yo tengo 22 años de ser misionero. A ver, hagamos un stop. ¿Qué es ser misionero? Porque la gente puede escuchar esto y la verdad es que no lo entiende. Para mí, misioneros eran sacerdotes que se iban a África cuando yo estaba más pequeña. Era la única imagen que uno tenía de qué es lo que era misionero. Y un par de religiosas misioneras brasileñas que llegaban también a Chillán. Me refiero que aquí no había tan fuertemente una presencia de misioneros laicos, por ejemplo. Yo creo que, mira, el Concilio Vaticano II vino a dar un reimpulso al todo el tema del laico, todo el ministerio laical. Ya es cuando se habla de la Lumen Gentium, que tenemos que ser luz para las naciones, la Gaudium et Spes, que te habla de que los gozos y las alegrías, las penas y las tristezas de la sociedad también son nuestras. Hay como un renacer, digámoslo así, de toda esta vocación laical. Y nuestros movimientos son parte, nosotros somos parte de una asociación privada de fieles, así se llama, Centro Misionero Católico, que nace en ese contexto, ya tiene más de 30 años de estar en servicio a la Iglesia Católica, y que la visión de nuestro fundador fue laicos, no consagradas, ni religiosas, ni sacerdotes, sino fueron laicos, que seamos capaces de consagrar nuestra vida al servicio de la Iglesia. Y laicos que se pueden casar, que pueden hacer familia, o también laicos Se solteros pueden de todo tipo. consagrar. Sí, también. Sí. Y dentro de esa propuesta, que la hacen al arzobispo de aquel entonces en Guatemala, Próspero Penado del Barrio, se llamaba el arzobispo, él le acepta la propuesta, pero después de un tiempo de discernimiento. Y bueno, yo la verdad, mi experiencia de entrar a la misión fue porque conocí a Auri, no fui por otra cosa. Y a mí me preguntan, me dicen, pero ¿usted cómo entró? Porque hay gente que tiene esas experiencias medias místicas, ¿cierto? No, que yo después de un retiro decidí consagrar mi vida al Señor, o yo después de que pasé alguna gravedad, alguna enfermedad, sentí que Dios me daba una segunda oportunidad. No, yo la verdad que soy súper sincero en ese sentido. Yo entré a la institución por un amigo que me invitó a tocar una vez en un grupo juvenil. Se les quedó el pianista, no llegó el pianista, se les enfermó, y mi hermano era amigo de él, y mi hermano le dijo, no, pero si Alex puede tocar teclado, puede tocar piano, tú lo puedes invitar. Y llegó ahí, mira, ¿tú sos hermano de Mario? Sí, le dije, fíjate que tenemos un grupo juvenil, tenemos que cantar un encuentro juvenil, y se nos quedó el pianista. ¿Tú nos acompañarías así de frente? Yo ni siquiera en la iglesia estaba muy metido. Y me dijo, sí. Yo le dije, yo no lo pensé mucho. ¿Cuándo? Hay que ensayar tal día, y tal día nos presentamos. Y esa primera vez fue como en octubre. Y después me dijo, en noviembre tendremos otro toque, le llaman allá, otro toque. Pero ahí se va a sumar una persona que viene llegando a Costa Rica. Y ahí me conocí ahorita. Y hasta ahí llegó todo. Llegó todo, hasta ahí partió la vocación. ¿Sí? Cambiaron todas las prioridades. Mira, sí es cierto, bueno, ahí nos conocimos y todo, pero haciendo una aclaración, obvio que eso de que Alex haya entrado viene después de un proceso de
discernimiento también de parte de él. No era solo tu de entrar encanto, a la no era misión. solo tu encanto. Claramente, porque nosotros teníamos la opción también de dejar de salir. Si en caso, en este caso yo conocí a Alex, teníamos que conversar, discernir, ver si a él le gustaría entrar a la misión o si yo debía salir de la misión. Y bueno, como te digo, fue después de un discernimiento para que Alex pudiese entrar y compartir juntos nuestra vida dentro de la misión, que hasta aquí yo creo que sin duda Dios ha ido marcando cada paso que damos, porque estamos aquí, seguimos juntos, y yo creo que ese es un buen fruto de ver orado, discernido qué era lo que el Señor quería para nosotros. Y quienes los conocemos también podemos dar fe de que es un lindo matrimonio profundo, de mucha convicción, y que han formado una familia. Ya hay junto a su hijito. Tenemos 2 hijitos. Nosotros, como te decía, llegamos acá en el mes de mayo y estuvimos al año y medio, nace Emanuel. Casi 2 años. Casi 2 años, nace 2 Emanuel, años, ¿no? Nuestro primer hijo, que ahora recién también cumplió 18 años. Entonces, y luego 2 años después nace Joaquín, que nosotros, tenemos 2 hijos nada más, pero junto a ellos formamos esta familia. Nosotros no les decimos ustedes tienen que ser misioneros, pero sí comparten, porque están con nosotros, comparten esta espiritualidad, hacer misionero de nosotros, porque nos acompañan en algunas oportunidades que ellos pueden, ahora quizás menos por sus estudios, pero también están ahí con Y son nosotros. testigos también de lo que ustedes van viviendo. Exacto. Bueno, llegamos a este primer momento que era conocerlos un poco más, en la parte más íntima de su historia. Nunca habíamos tenido un matrimonio. Sí, habíamos tenido un matrimonio antes. Un diácono vino con su señora. Pero no compañeros de trabajo que fueran matrimonio. Y lo último que nos queda de este primer bloque es cómo llegan a ser secretaria ejecutiva de la pastoral, secretario pastoral de la diócesis. ¿Cómo llegan a estos roles que hoy día están desarrollando en la diócesis? Mira, en mi caso yo soy un ad experimentum, digo yo, porque no existía un Stitch. No existía este servicio entre la diócesis. Cuando yo lo conozco, existía la secretaria de la vicaría pastoral o la secretaría de la vicaría pastoral Como algo administrativo. Como algo más administrativo, pero no como algo más ejecutivo. Entonces, en el año 2010, justo pasadito el terremoto, asume como vicario para la pastoral el padre Nelson Jara. Y ese año mismo, en julio, vino nuestro supervisor, se llama Eric, vino de Puerto Rico, nos vino a ver. Y el padre Nelson y el monseñor Carlos nos invitaron a desayunar. Nosotros les queríamos presentar a nuestro supervisor, que es como el hermano mayor, le decíamos nosotros. Y ahí en ese diálogo, en ese desayuno, le pregunta al padre Nelson si había alguna posibilidad que yo pudiese prestar un servicio más en la diócesis como secretario ejecutivo. Cuando le preguntamos de qué se trataba, no nos supieron decir de qué se trataba. Nos dijo, me acuerdo que dijo el padre Nelson, no te preocupes, eso lo vamos a arreglar en el camino. Un dicho bastante chileno que dicen que en la carga se arregla el camino. Entonces, y parte de eso, en el año 2010, yo me acuerdo que en septiembre, agosto de 2010, yo asumo en la Vicaría para la Pastoral de este rol, sin tener muchas claridades, ¿ya? Pues no sabía que tenía que hacer. un contrato en blanco. Claro, una cosa así, no sabía cuáles eran como mis deberes, mis compromisos, mis responsabilidades, no tenía mucha claridad. Pero desde ahí, desde ese tiempo hasta ahora, pues he ido entendiendo varias cosas. Y ha sido interesante porque esta experiencia que se ha hecho aquí en la diócesis ha servido para otras diócesis también. Me acuerdo que de aquí también Temuco creo que nos llamó para preguntar qué significaba ser secretario ejecutivo. Los Ángeles, hace como 2 meses hablé con el padre Alex, que están implementando esta figura de secretarios ejecutivos en las vicarías y que cómo es, de qué se trata y cuáles son los roles y toda la cosa. Y ahora que hemos ido a los encuentros nacionales, uno se encuentra además con esa figura más que con el secretario de la vicaría pastoral, sino con secretarios ejecutivos de las distintas vicarías. En Santiago entonces, la fórmula sí que hay, que no hace muchos años. Sí, entonces, sí, yo desconozco eso. Yo la verdad que aquí, como te digo, primera vez que yo vi esto dentro del servicio y fue así. Me ha tocado que acompañar
siempre los sacerdotes me echan la talla porque me dicen, tú sos el que termina echando el vicario. No, le digo, no, echa el vicario. Le digo, el vicario pasa nomás y tiene que cumplir un Pero rol. han pasado varios vicarios por la vicaría pastoral. Sí, 4. 4. ¿Y obispos? 3. No, 2 obispos. Dos obispos. De hecho, 2 obispos y un administrador diocesano. O sea, son tres personajes. Claro. Tres personajes. Bueno, ¿hay alguna canción que identifique este matrimonio Morales Pérez? Una canción, qué difícil, no sé. Una canción. ¿Que les guste que le hayan cantado a su hijo? ¿Ninguna? Es que no sé si habrá alguna así como que... No, nos gusta mucho la música de Juan Luis Guerra, por ejemplo. Pongamos una Juan Luis Guerra, Algo de una Juan Luis. Animada, así como con ritmo, de ese ritmo que no baila, Alex. Sí, ¿Ya? ya. ¿Qué bueno? ¿Sabes cuál nos gusta mucho? A ver. De Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta. Ese nos gusta escuchar. Ese podría ser. Ok, vamos Sí. entonces y regresamos. Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Yeah. Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café.
Ya estamos de regreso acá en Mesa Educativa con dos grandes amigos, con Auri Pérez, que trabaja en la Pastoral Juvenil de la Diócesis, y con Alex Morales, que trabaja en la Vicaría Pastoral. Estábamos conversando un poco de sus vidas, de que eran de Guatemala, que hicieron familia acá en Chile, que son misioneros. Explicamos lo que significa eso, que muchos no sabíamos. Y ahora nos vamos a dedicar al tema que nos convoca, porque hoy día están invitados aquí para hablar puntualmente de la Asamblea Diocesana. Esta Asamblea Diocesana que se viene haciendo hace muchos años en nuestra diócesis, porque ya es una tradición realizarla, pero que ha estado, sin embargo, cruzada muy de la mano con todo lo que ha sido el sínodo. Estas últimas etapas de las asambleas, estos últimos 3-4 años, han estado marcados por el sínodo. Cuéntanos un poquito, Alex, de la experiencia que tú tienes acá, y también que estamos próximos, la siguiente semana ya, el sábado, el 31, ya el último día del mes, está la Asamblea 2025. Cuéntanos un poquito de la historia y luego hablamos de la invitación y de quiénes son las personas que pueden asistir. Miren, en alguna oportunidad yo escuché al padre Manríquez que él hablaba de estas jornadas diocesanas que fueron tomando fuerza después del Concilio Vaticano II, o en ese contexto de la preparación, incluso en la preparación del Concilio Vaticano II, él hablaba de que el concilio le dio un gran impulso a estos encuentros diocesanos, que tenían como objetivo reflexionar y proyectar también la vida pastoral, ¿ya? No tengo tanta certeza como para decir partieron en tan año, pero lo que sí me he encontrado con algunos documentos, los más antiguos que tenemos son la revista Nuestro Camino, y en el año 1983 está documentada la primera asamblea diocesana, y hay algunos comentarios, especialmente el padre Raúl Manríquez hace un artículo. Él dice: es un verdadero acontecimiento de fe. La comunidad entera busca lo que el Señor quiere de ella. Creemos que la luz y la fuerza del Espíritu Santo nos acompañan y nos hacen capaces de entender y realizar lo que Él dispone para esta iglesia diocesana. Nos reconocemos como el pueblo de Dios que con Cristo a la cabeza vamos hacia el Padre proclamando su amor. Y luego Él va a decir, en esa asamblea de 1983, el obispo, Monseñor Jara, hace una intervención con una carta a los agentes de evangelización. Les dice: queremos hoy en nuestra iglesia, en nuestra diócesis, revisar el espíritu misionero. Queremos ver si nos parecemos a Cristo, el primero y el más grande de los evangelizadores. Era parte de lo que en ese momento se estaba reflexionando, y termina diciendo el documento que escribe aquí el padre Manríquez. Y hemos comentado, dice, hablando de los temas, que uno de los temas fue la juventud. Hemos comentado la situación de nuestros jóvenes hoy, valiéndonos como punto de partida de un diagnóstico logrado después de sintetizar centenares de encuestas hechas a jóvenes, y han ido apareciendo luces y sombras. Esto es parte de las conclusiones de esa asamblea de 1983. Entonces, eso va dejando en claridad que esa instancia diocesana siempre ha tenido eso, ver cómo está la iglesia y ver hacia dónde se quiere proyectar. Como diagnóstico y proyección. O sea, se recoge lo que el sentir de las personas, pero al mismo tiempo se proyecta. Claro. Y podemos recordar que en el último periodo el padre Sergio Pérez de Arce también entregó allí las líneas prioritarias que nos están rigiendo en este minuto. O sea, el 2023-2025, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí. Igual la asamblea siempre ha tenido eso, ¿eh? Monseñor Carlos también, después de cada asamblea. Yo me acuerdo que la primera asamblea, amor, no estoy muy seguro, pero participamos nosotros en el 2007, aquí en la diócesis, porque llegamos al 2006, y en ese mismo año, ¿te acuerdas que nos hicieron invitación para que en enero de 2007 participáramos ahí en el Padre Hurtado? ¿Te acuerdas de esa asamblea? Sí, me acuerdo. Me acuerdo que nosotros venimos y estaba embarazada yo todavía de Manuel. Sí. ¿Y quiénes participan, Auri, de esta actividad? Mira, se pretende que en estas asambleas participe el consejo parroquial, y especialmente para esta asamblea se ha solicitado, y va ahí en la carta de convocatoria, que mínimo dentro del grupo que van representando a la parroquia incluya a 2 jóvenes, porque si hemos visto en este proceso que ha hecho nuestra diócesis, en las líneas prioritarias, los jóvenes son una de esas líneas prioritarias, tanto su participación como también el apoyo que nosotros como iglesia
demos a los jóvenes y les hagamos sentir que la iglesia también es la casa de ellos. Bueno, tú también de la mirada de la pastoral juvenil, porque también hay una reactivación que parte también de la JNJ y que se espera que dé frutos. Sí, eso felizmente hemos visto cómo muchos jóvenes se han motivado aquí mismo en nuestra diócesis, como también en otras, pero acá hay jóvenes que tienen el entusiasmo de empezar a formar pastoral juvenil en sus parroquias, se están involucrando unos en la catequesis, otros en querer hacer algo más en sus parroquias, y eso son frutos verdaderamente de este proceso. Yo creo que ya antes de que se diera la JNJ, ya estábamos viendo frutos. ¿Por qué? Porque los chiquillos se congregaban, se movían para hacer cosas, y bueno, estando allá, creo que definitivamente el Espíritu Santo habla donde estemos y en el momento que Él considera para cada uno de nosotros, porque cuando se hizo pasado la JNJ, ahora en marzo, el 15, hicimos un encuentro post-JNJ que le llamamos. Ahí los chiquillos contaban qué era lo que a ellos les había llamado más la atención, qué era lo que había tocado más su corazón, qué momento los había marcado más. Y claramente fue para unos la misa inaugural de este encuentro, para otros fue la misa de clausura y sobre todo la vigilia que hubo allá en el Faro, que fue algo muy especial en La Serena. Por supuesto que ahí fue la JNJ. Esos momentos los tocaron mucho a ellos, a otros el trabajo que hicieron de ir a ayudar a algunos lugares, el Via Crucis, los encuentros que habían en sí. Como te digo, cada momento en particular el Espíritu Santo fue haciendo ahí su obra en cada uno de ellos. Y bueno, el resultado que vemos hoy, como te digo, es que muchos de ellos están formando su pastoral juvenil, y hay bonitos testimonios, Paula, que bueno, en algún momento a lo mejor alguno de ellos podría estar acá compartiendo lo que han vivido y el antes y el después. Así que es por eso mismo que se pide que dentro de los grupos participantes que vienen representando a las parroquias, por lo menos incluya a 2 jóvenes que tengan también. O sea, decimos que es el consejo parroquial, pero con esta posibilidad de que vayan 2 jóvenes también. Sí, dentro de este grupo que representa a cada una de las unidades pastorales. Así es. Perfecto. Y bueno, decirles también a los auditores que a lo mejor si ellos no pueden participar y saben que está esta instancia, saben que los jóvenes fueron a La Serena, que ore por nuestra iglesia, que ore por quienes se reúnen allí, que los desafíos que tengamos que sortear más adelante sean con más facilidad, con el Espíritu Santo, con un nuevo obispo, que mucha gente está orando por eso, también está orando por las vocaciones. Estamos en un tiempo que es muy importante que todos los auditores nos escuchen y que puedan también poner en oración a nuestra iglesia diocesana. Hoy, y bueno, Alex, tú has estado en varias experiencias y de repente la gente escucha sínodo, jubileo, centenario, asamblea, como que sienten que son muchas cosas dentro de lo que está sucediendo en la iglesia que a lo mejor no alcanzan a dimensionar una cuando viene otro tema. ¿Cómo logramos ver un conjunto de lo que está viviendo la iglesia con todas estas temáticas que se nos van cruzando? Primero, lo importante es tener claro que la iglesia camina, siempre ha caminado, siempre ha hecho un proceso, siempre está en proceso. La iglesia, me he dado cuenta de que el proceso de revisión, proceso de discernimiento, proceso de implementación, siempre hay procesos, pero siempre está caminando. Y dentro de este camino que está acostumbrado a hacer, siempre se van poniendo algunos temas para relevarlos. Ya estaba el año 2012, el año de la fe, después vino el año de la misericordia, anteriormente fue el año de la juventud, anteriormente el año de San Pedro y San Pablo, hace poco que fue el año de San José. Entonces como que le va dando relevancia y nosotros como diócesis tenemos que ir tomando parte, ¿cierto? Haciendo nuestro esos planteamientos que se hacen desde la Iglesia Universal. Entonces en el caso del sínodo, el sínodo es una propuesta que hace el Papa es una convocatoria, pero no es una propuesta, una convocatoria que hace el Papa Francisco precisamente para revisar la forma de ser iglesia, que en este caso es la sinodalidad.
que para muchos de nosotros nos pareció súper rara ese término, sinodalidad. Y más encima el sino de la sinodalidad. ¿Qué significaba ese juego de palabras? ¿Verdad? Entonces fuimos entendiendo que sinodalidad es hacer caminos juntos. ¿Ya? Eso era lo que tenía que quedar claro. Y eso era lo que había que revisarse. Y eso nos encontró a nosotros, particularmente como iglesia chilena, en un proceso que llamábamos proceso de discernimiento, a raíz de todos los casos que se habían dado por abusos. Entonces, había un camino adelantado. Había un camino adelantado, porque nosotros desde el año 2018, cuando vino el Papa Francisco acá, y después vino en mayo, el 31 de mayo de ese mismo año, el Papa manda una carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile, y ahí habla de que sea una iglesia que participa, que sea misionera, pero que se viva la sinodalidad. Y le pide a la conferencia episcopal que hay que hacer algo. Y en ese proceso se le solicita al secretario adjunto, que en ese entonces era el padre Renzo Ramelli, que se elaboraran elementos, que se elaboraran material para entrar en este proceso de discernimiento. Se formó una gran comisión para hacer este proceso, dentro de los cuales estuvo representado nuestra diócesis por el padre Luis Flores. Él era parte de este proceso de equipo de discernimiento, y se empieza. Nosotros, cuando aparece el sínodo, nosotros ya llevábamos, como bien decíamos, caminos recorridos. Ya habíamos hecho discernimiento, ya habíamos hecho proceso. Entonces, hubieran algunas cosas que del sínodo nosotros ya estaban trabajadas. De hecho, cuando se habla a la asamblea de esos años, en el año 2022, que fue la asamblea post-COVID, post-pandemia, lo que nos pide el Papa ahí es un documento, un informe de cómo está la iglesia en cada diócesis. Nosotros lo teníamos prácticamente avanzado, ¿ya? Y de hecho el documento final se trabajó en parroquias y luego se trabajó a nivel de la asamblea diocesana, y ese documento se fue directamente a Roma. Entonces, para ver también un poco la versatilidad que tiene la asamblea, que no es solamente el espacio donde el obispo recibe información, contenido para armar una línea pastoral, una orientación pastoral o una prioridad pastoral, sino que también han sido espacios de reflexión profunda y muy, muy rica en el contexto que se da. Auri, entre estas personas que participan de la asamblea diocesana, hay todo tipo de personas también. Hay religiosos, no religiosos, sacerdotes. ¿Cómo se da esa relación entre ellos? Porque no es tan fácil ponerse a conversar y llegar a conclusiones del tema que sea. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que me ha gustado de todo este proceso que ha ido viviendo nuestra iglesia es precisamente eso, aprender a que en los grupos haya diversidad, no solo, como dices tú, puros laicos, sino que hayan religiosos, religiosas, sacerdotes. Me recuerdo que en las asambleas pasadas, si no estoy mal, había un grupo solo, los sacerdotes, ¿cierto? Uh-huh. Entonces se fue viendo con esto de llamado que hace el Papa Francisco a que debíamos de estar todos juntos, caminar todos juntos, y por eso a partir de la asamblea anterior se ha venido, sí, quizás sean 2 o 3 asambleas, se ha venido implementando esto de que los grupos sean más diversos y sobre todo un grupo marcado por la escucha atenta. Y esto también fue algo que me gustó mucho, porque muchas veces era como que uno como laico se sentía: hoy de este tema como que mejor no hablo, me quedo callada porque no sé qué va a decir el sacerdote o la religiosa. Pero no, estos diálogos han sido marcados puramente por la escucha, sin refutar lo que la otra persona dijera, sino el escuchar, que es un signo de humildad y sencillez que tiene que marcar también y distinguir a nuestra iglesia, especialmente si queremos llegar a lograr cosas buenas y que en nuestra iglesia vaya en mejora. Tenemos que practicar mucho la escucha. No escuchar y como que no oigo, escuchar con el corazón. Claro. Alex, y en esta asamblea particularmente, esta 2025, se pidió un trabajo previo que tienen que llegar con el realizado ya, lo tienes que haber enviado. ¿Cómo ha sido y cuál es el tema
¿Qué esperan ustedes poder recibir y profundizar en la asamblea? Mira, desde hace un tiempo atrás se ha tratado de enriquecer las asambleas locales, que son las parroquiales, movimientos apostólicos o incluso en los colegios, y ha resultado muy bien. Y esto también, esta asamblea tiene una particularidad. Aquí no va a haber ninguna construcción ni de líneas pastorales, ni de orientaciones pastorales, ni de prioridades pastorales, porque tenemos eso para 3 años, como tú bien lo decías al principio. Entonces lo que se va a hacer es revisar cómo se están implementando, y se van a revisar a la luz del sínodo, ¿ya? El sínodo, después de que se hizo este proceso, el Papa declara que el documento final del sínodo es parte de los documentos oficiales de la Iglesia, ¿ya? Generalmente después de un sínodo se emitía un documento, el Papa escribía un documento con todas las recomendaciones que recibía, y él emitía un documento, y ese documento era el oficial. Ahora el Papa Francisco, de feliz memoria, decretó que el documento final, tal en que como estaba armado, iba a quedar como el documento final del sínodo. No iba a haber otro documento, sino que ese se iba a trabajar. Y ese documento arroja varias reflexiones, o sea, desde lo que se vio, pero también cómo vivirlo. Entonces, el trabajo que se está haciendo ahora con las parroquias es precisamente en el contexto de ese documento del sínodo, ver qué hemos avanzado, porque sería un poco tedioso también o repetitivo, Paula, volver a preguntarle a la gente qué quiere la gente, qué necesita la gente, qué es lo que ve la gente, que la iglesia quiere. O sea, esas ya son cosas que hemos estado preguntando hace mucho rato. Entonces, la pregunta que ahora se hizo, o las preguntas que hicieron el documento, era ¿en qué hemos avanzado? ¿Se ha avanzado o no se ha avanzado? ¿O nos quedamos estancados en esto? Y eran prácticamente 3 fichas que abordaban algunas preguntas muy concretas respecto a temas pastorales, temas comunitarios, pero había un tema que también tenía que ver con el tema económico. Entonces, cómo la iglesia, que es una de las cosas que se nos pide, transparencia en el tema económico, cómo lo estamos haciendo. Entonces, este trabajo ya se recibió de varias parroquias, no de todas, pero sí de varias, de algunos colegios y algunos movimientos. Y con ese trabajo recibido se le entregó al expositor que vendrá en esta oportunidad, don Manuel Gómez, es un académico de la Universidad de la Santísima Concepción, para que tenga de insumo para el tema que él va a plantear en esta diócesis. ¿Y el tema es, esta vez? Lo vamos a dejar en incógnita. Es un secreto. El tema tiene que ver con la vida comunitaria. La vida comunitaria. Oye, ya estamos terminando este segundo bloque. Hemos dejado súper bien informada a la gente de qué se tratan las asambleas diocesanas y en qué contexto estaba caminando la iglesia, nuestra iglesia diocesana y universal también. Ahora necesitamos una nueva canción para este bloque. ¿Qué canción quisieran elegir? Mira, hay una canción que me gusta mucho y que la estaba escuchando ayer, de José Luis Perales, creo que se llama Con una sonrisa puedo comprar. El coro. Vamos a buscarla entonces y regresamos. Y compraré el llanto de los niños, compraré el hambre del mendigo que ignoré, y compraré aquellos pies descalzos que pisé, compraré con solo una sonrisa, compraré. Y ya estamos de regreso acá en Mesa Educativa, conversando con Alex y Auri acerca de estos temas tan interesantes que son la Asamblea Diocesana en el contexto del Sínodo. Conocimos ya su historia, conocimos su trabajo, hablamos de la Asamblea Diocesana, de la historia de la Asamblea Diocesana aquí en nuestra diócesis, y también pudimos reflexionar en torno a lo que ha sido todo esto, el Sínodo, el Jubileo, el Centenario. Hay tantas cosas y temas que se nos van presentando a lo largo del tiempo que vive la Iglesia, este año 2025, donde cumplimos 100 años como diócesis. Así que queremos preguntarle a ustedes también qué invitación pueden hacer hoy día en este contexto a toda la gente, todos los auditores que nos están escuchando. Bueno, de hecho, han surgido hitos muy bonitos que a mí me gusta mucho, y uno de ellos es que hay mucha gente rezando por las vocaciones, y esto nos va a llevar a una de las cosas que esperamos para los próximos años,
es un renacer de nuevas vocaciones, tanto a la vida religiosa como a la vida sacerdotal y por qué no también a la vida laical comprometida, porque la iglesia la hacemos todos y vamos caminando todos juntos. Entonces sueño una iglesia que sea más comprometida, que una iglesia que construya puentes para unir, para dar acceso a los demás, que todos podamos conocer lo que es el amor de Dios en nuestra vida y ser signos de la presencia de Dios en nuestras comunidades. Muchas gracias, Auri. Alex. Bueno, yo creo que el llamado es primero al saber escuchar, como tú decías, una escucha activa, que seamos capaces de escucharnos. Y no escuchar únicamente con estas dos orejas, con estos dos oídos, sino que hay que escuchar con el corazón. Vernos, ojalá que no pasemos como ignorando al otro que está a nuestro lado, que seamos capaces de verlos y ojalá verlos a los ojos que son las ventanas del alma. Y lo otro es abrir nuestro corazón a lo que el Señor nos está pidiendo. Que como iglesia seamos capaces de escuchar la voz del Señor, pero también seamos capaces de hacerle caso, porque una cosa es escuchar la voz de Dios, otra cosa es hacerle caso, para que seamos una iglesia coherente entre lo que anunciamos y lo que vivimos. Porque muchas veces tenemos un bonito discurso como iglesia, estoy hablando, yo me hago responsable de lo que digo porque soy iglesia, parte de la iglesia. Como iglesia a veces tenemos un bonito discurso, importante, interesante, potente, pero nuestra forma de vivir ese discurso dista mucho. De hecho, el Papa Juan Pablo hablaba en algún momento, decía que no haya divorcio entre fe y vida. Ese es el llamado. Una invitación a la coherencia. La coherencia, sí. Es la coherencia. Yo creo que la sociedad y la cultura en general nos está exigiendo coherencia. Y nos exige coherencia porque nosotros estamos diciendo que somos coherentes. Yo les agradezco a ambos por haber venido al programa, por sus palabras, por su conocimiento, por su experiencia, por haber dejado su vida allá en Guatemala y haber partido a estas tierras lejanas y hacer vida del Evangelio en otro lugar del mundo. Se les agradece, se les quiere mucho a ambos, a sus hijos también, y nos encontramos nosotros en 15 días más en este programa Mesa Educativa con otro interesante tema para compartir. Chao, que estén muy bien. Hemos presentado Mesa Educativa, un programa de la Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Nos encontramos en 15 días más.